Hola, hemos invitado hoy a nuestro programa al profesor de Lengua y Literatura, don Jaime Martín Martín, para hablar de una más que interesante tesis y muy sorprendente para los especialistas. Es una tesis que trata sobre la lengua vasca y dice que la lengua vasca tiene un origen subsahariano. Naturalmente, don Jaime Martín Martín, bienvenido, muchas gracias. Se basa en un estudio serio. Usted es profesor de literatura, de lengua y literatura durante 40 años, es filólogo. Y cuéntenos cómo, no sé, ahora mismo, ¿cuál es la tesis canónica sobre el asunto del origen de la lengua vasca? Pues ahora mismo no hay ninguna definida. Ha habido intentos de vincular el origen del euskera a lenguas africanas como el ibero, el bereber y también lenguas caucásicas. Pero en realidad no ha habido material suficiente, con calidad de rigor científico, como para poder establecer definitivamente un origen a partir de esas referencias. Pero es un tema que lleva mucho tiempo estudiándose, al menos 2 siglos. Dos largos siglos, efectivamente, en que lingüistas y filólogos ingleses, franceses y alemanes han estado haciendo estudios y aportaciones, pero no ha habido nada definitivo. Para mí, el que más se ha acercado al origen del vasco ha sido Mukarovsky, que ya ha fallecido, y llegó a aproximarse a las lenguas mande y casi a las lenguas del Senegal, con el establecimiento de semejanzas léxicas, sobre todo. ¿Y cómo se le ocurre a usted la idea de comparar con el dogón, el idioma de Mali, el vasco? Fue por pura casualidad, porque yo encontré en la biblioteca de mi instituto un libro que hablaba sobre la lengua y la cultura dogón, que lo había compuesto Geneviève Calam-Griol, hija del famoso antropólogo francés Marcel Griol, y entonces a partir de ahí, por curiosidad, empecé a anotar palabras del dogón, y como yo ya tenía un conocimiento más que suficiente del léxico vasco, empecé a notar que había bastantes similitudes entre la forma y el fondo de varias palabras. Y a medida que yo iba avanzando en ese estudio, se iba abriendo todavía mayor campo de semejanzas y de coincidencias, y pensé que ya había llegado el momento de proceder con un rigor científico, y tenía que comparar el dogón y el euskera, tanto desde el punto de vista de la estructura lingüística como del vocabulario. Y a partir de ahí es cuando se me va haciendo mucho más claro esto, porque tuve que consultar la estructura de 3 dialectos del dogón con el euskera. Y están calcados, es decir, la colocación de los elementos dentro de la frase son idénticos en los 3 dialectos dogón con el vasco. Y después, en el aspecto de comparación léxica, manejé 2.270 y tantas palabras del dogón y del vasco, y el resultado fue bastante significativo. Llegué a superar el 60% de coincidencias en forma y en fondo. Esto, para un lingüista comparativista, pues desde luego evidencia que hay algo más que afinidades. Es decir, que se puede establecer una razón de carácter genético entre ambas lenguas. ¿Y usted esto lo ha hablado con colegas, con filólogos que puedan rebatirlo o confirmarlo? No, todavía no. Todavía no. Lo que pasa es que estoy tratando de difundir este estudio por los medios de comunicación. Me he puesto en contacto con algunas personas que están más o menos vinculadas al euskera en el País Vasco, pero por el momento no he encontrado una respuesta al asunto mío, y no desisto, pues, orientarme hacia una editorial alemana.
Muy bien. Usted nos envió un correo electrónico en el que nos contaba esta historia y en él nos decía usted que en realidad es una teoría que apoya a otra anterior que dice que el vasco fue la lengua que se habló en España antes de la romanización o una de las lenguas que estuvo extendida por toda la península ibérica. Efectivamente, la lengua vasca se considera que es la lengua europea más antigua y así se ha mantenido hasta ahora. Es decir, subrayo el término, la lengua de origen europeo más antigua, hablada en el continente. Pero lo que el estudio mío confirma es que en realidad la base esencial del vasco o del vascón en estructura y en vocabulario están ya contenidas en el dogón. Con lo cual se puede decir que el vasco se estaba haciendo o ya se había hecho cuando llegó a España. A España, exactamente, y a difundirse. Usted ha estudiado, nos ha dicho, pues primero la estructura de la frase, también las palabras, o sea, sustantivos, sí, verbos, adverbios, adjetivos. Exactamente. Y los artículos, porque parece que los artículos son muy importantes en el estudio comparativo entre las lenguas, ¿no? Porque es como lo más antiguo que queda en una lengua o algo así. A mí me ha interesado mucho más, aparte de todos los elementos gramaticales que acaba de mencionar, me es mucho más interesante saber realmente si se cumplen unas condiciones para poder confirmar ese origen común. Yo en principio pensé que había parentesco, pero cuando hice el apéndice que titulo Aportando evidencia, entonces me di cuenta que había tres aspectos importantes que distinguir en este estudio comparativo entre el dogón y el euskera. Vi que había palabras dogón que son más antiguas, en términos lingüísticos tienen más profundidad temporal que la palabra vasca. Otro aspecto es que hay palabras vascas que son composición de dos términos en dogón, y otros que finalmente, en los que la palabra vasca y el término dogón son prácticamente idénticos en forma y en fondo. Y a partir de ahí resultó que, valorando íntegramente las tres aportaciones de estos medios, pues se ve que se puede afirmar que la lengua originaria del euskera es el dogón. Muy bien, pues esperamos que esa evidencia que usted ve tan clara sea compartida por sus colegas, que se publique el estudio en 3 tomos, como vemos aquí encima de la mesa, con un apéndice y 2 tomos que le han costado 12 años de investigación. Muchísimas gracias por enviarnos el correo, muchas gracias por venir y mucha suerte. Gracias. Yo, de todas maneras, si se me permite, quería decir que yo ya he tenido una compensación especial con este trabajo porque he viajado al pasado con el único pasaporte de la palabra y he podido palpar la huella que dejaron quienes vivieron hace miles de años. Es decir, que la arqueología lingüística a veces proporciona emociones muy difíciles de expresar. Muy bien, muchas gracias, profesor.